Salmo número 20. Repito, Salmo número 20. Mientras ustedes están buscando espero que estén buscando en sus Biblias el Salmo número 20, voy a ir haciendo una pequeña introducción. En el año 1956, después de un poco más de 10 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, una vez terminado este conflicto, se levantaron dos superpotencias que de alguna manera u otra estuvieron enfrentadas durante mucho tiempo: la Unión Soviética y Estados Unidos. Cada una con una ideología y cada una con un modelo que ellos impulsaban. El modelo de la Unión Soviética era conocido como comunismo, en el cual promueve una agenda que es muy atea, que va muy en contra de la palabra de Dios y las cosas que en ella están expuestas, y muy en contra de Dios, dicho sea de paso. Por otro lado teníamos a Estados Unidos, que en el año, como les decía, 1956, siendo presidente Dwight Eisenhower, se promulgó un lema patrio. Este lema patrio, traducido al español, significa "en Dios confiamos". De hecho, está hasta el día de hoy y lo podemos encontrar en los billetes, en las monedas y en las cortes de justicia de Estados Unidos. Esto lo nombro para recalcar el siguiente hecho. Es sumamente interesante que la nación más influyente del siglo pasado y que tenga este lema: en Dios confiamos, o nuestra confianza está en Dios. Y pese a que ya no lo sigue siendo, de alguna manera sigue teniendo el foco de la atención mundial, las cosas que suceden ahí. Hoy en día este país está cada vez más alejado de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, pero es mucho lo que podemos aprender de la frase "en Dios confiamos". Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre la confianza en Dios a la luz de lo que nos dice el Salmo número 20. Vamos a ir leyendo. Dice así, Salmo número 20. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Les invito a que tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, gracias, mi Señor, el darnos la oportunidad de reunirnos de esta manera. Gracias, mi Señor, porque tú has dispuesto de la tecnología suficiente para que lo hagamos. Gracias, Padre, porque hay gente que está trabajando en esto, muchas gracias, mi Señor, por su servicio. Te pedimos que en esta mañana nuestros corazones puedan ser confrontados por tu palabra y podamos aprender a confiar más en ti, mi Señor. Te pedimos que nos ayudes en todo lo que hagamos y que tanto nuestras vidas, así como las prácticas que tengamos en ellas, sean para la alabanza y gloria de tu santo nombre, Padre. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La introducción que acabo de hacer es con motivo de ir de cierta manera anticipando el tema. Y por si no se dieron cuenta, hoy día vamos a hablar sobre la confianza en el Señor. La Biblia le ha dado un lugar de mucha importancia a lo que es la confianza en Dios. De hecho, si buscan citas y referencias bíblicas en el Antiguo Testamento solamente de la confianza en el Señor, van a encontrar mucho material al respecto. Está plagado del tema. El punto es que Dios en más de alguna vez castigó a su pueblo por la falta de confianza. Cuando analizamos la confianza en Dios, Dios castiga la desconfianza al mismo nivel que castiga la desobediencia. Tenemos varios ejemplos, especialmente en el Pentateuco, de Dios diciéndole que confíen en Él y ellos haciendo todo lo contrario. Pero no es así en el caso de este salmo. En este salmo es una de las pocas ocasiones en las cuales podemos ver a todo el pueblo de Dios unido, presentando y mostrando su confianza en el Señor. Se dice que el Salmo 20 es un salmo previo a la batalla, una oración de David y del pueblo antes de partir a la guerra.
en la vida de este rey hubieron muchas guerras. Él desde muy joven batalló. De hecho, una de las historias más conocidas de él es cuando él era muy joven y salió a la batalla contra los filisteos y mató al gigante Goliat. Muy probablemente, antes de salir a la batalla, con toda seguridad, antes de ponerse su armadura, él hizo lo más importante que debía hacer: orar al Señor. Se dirigió al tabernáculo para orar, presentar sacrificios al Señor, intercediendo no solamente por su vida, sino que también por la vida de todo el pueblo, al cual Dios le había dado. David, como les decía, se detuvo y encontró un tiempo para orar. Y cuando muy probablemente ya estaba orando, muchos hombres y mujeres piadosos del pueblo de Israel alcanzaron al rey en el tabernáculo y oraron junto con él. Y esta oración la encontramos plasmada en los primeros 5 versículos de este salmo. Dice el versículo número 1: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Cuando ellos dicen Jehová te oiga en el día de conflicto, ellos están conscientes de que el Señor no solamente oye la oración de David, sino que lo expresan como un deseo para que el Señor responda a esa oración. Como acertadamente otra versión de la Biblia traduce, que el Señor te responda en el día de la angustia. Muy probablemente esta no era una situación fácil. No era solo su vida, no era solo la vida de David la que corría el riesgo, sino que de todos sus soldados y de todos los hombres, mujeres y niños que habitaban en la tierra de Israel. Definitivamente no era algo sencillo, no era algo que cualquiera pudiera afrontar. Por eso David estaba orando incesantemente delante del Señor, intercediendo no solamente por él, sino que por la vida de todas las personas. Por eso es que el pueblo clama al Señor para que responda a la oración del rey, y con motivo de esto dicen: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Cuando ellos utilizan este término, el nombre de Dios, se refieren a la reputación, a la honra. Esto por el hecho de que para los hebreos el nombre reflejaba parte de la personalidad. Dios, cuando se presentó a Moisés en el desierto, en la zarza, les dijo: yo soy el que soy, reflejando de cierta manera que su nombre representa que Él todo lo puede hacer. Por eso es de mucha importancia cuando ellos mencionan el nombre del Dios de Jacob te defienda. También es interesante el hecho de que ellos invocan a Dios como el Dios de Jacob, este patriarca del cual deriva el nombre de todos los israelitas. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de todo el pueblo de Israel. A ese Dios el pueblo le estaba pidiendo que defendiera a su rey, que también les había dado. ¿Cómo podrán preguntarse? Bueno, esto se responde en el versículo número 2, que el Señor le envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Cuando ellos hablan de que Dios te envía ayuda desde su santuario, están diciendo básicamente que desde el lugar donde Dios habita, Él te envía ayuda. En este caso, ellos veían visiblemente acá en la tierra, el lugar en el cual Dios habitaba era el tabernáculo. Allí presentaban sus ofrendas, sacrificios, oraban al Señor y pedían perdón por sus pecados. Ese era el lugar acá en la tierra en el cual la presencia de Dios fue mucho tiempo también visible. Estuvo ahí, todo el pueblo podía ir y verla, es decir, que desde la morada de Dios, Él le envía ayuda al rey. Hay que entender también que para ellos, el hecho de que Dios esté en su morada, es básicamente que Dios está en su trono reinando por sobre todas las cosas que Él mismo ha hecho. Y que no hay nada que se le escape de control. Por eso es que después dicen: y desde Sion te sostenga. También pedía que no solo le preste ayuda, sino que también lo sostenga, que le dé fuerzas y que lo sustente en lo que Él va a hacer. En los primeros 2 versos ha hablado muchos elementos que son simbólicos. El nombre del Dios de Jacob, desde su santuario, y ahora desde Sion, que en otras partes es traducido que desde Jerusalén Él te preste ayuda. La misma ciudad de David, la misma ciudad donde después iba a ser construido el templo, donde después de muchos siglos el Señor Jesucristo iba a entrar para dar su vida por los pecados de cada uno de nosotros. Así que, para los israelitas la importancia de todos estos elementos era muy alta. En cierto sentido también apelan a este tipo de cosas para expresarle al Señor la importancia que tiene su oración. En ese determinado momento, cuando llegamos a esto, la oración del pueblo es bastante clara. Ellos le están pidiendo al Señor que oiga, que defienda, que ayude y sostenga al rey David. El rey que el Señor mismo le había dado y que era conforme al corazón de Dios.
En el versículo número 3 ellos dicen, haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ahora seguimos con elementos simbólicos dentro de la narración del Salmo. Ahora los israelitas nos hablan de ofrendas y holocaustos. Ahora, el tipo de ofrenda que se habla acá no necesariamente tiene que ser una ofrenda de sangre. También pueden ser granos, también pueden ser ese tipo de cosas, a diferencia del holocausto. Pero, aquí donde viene lo interesante, ellos piden que estas ofrendas, que estos holocaustos sean aceptados delante de Dios, porque no todas las ofrendas eran aceptadas. Dios no veía con agrado toda la ofrenda que le era entregada. De hecho, acá se habla, como les decía, que Dios mire con agrado la ofrenda del rey David, así como miró con agrado las ofrendas de los piadosos antes que él, que sea complacido por eso, por lo que se iba a ofrecer para mostrarse favorable al pueblo, a la petición de David. Al finalizar el versículo 3, si se darán cuenta, termina con un Selah, que es una especie de interludio o una sección donde sonaban los instrumentos, muy probablemente para que ellos pudieran meditar en lo que se había dicho hasta ahora. Y para anunciar también, muy probablemente, un cambio de intención en el versículo 4, que dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Cuando llegamos a este versículo, cualquiera podría pensar en utilizarlo para decir que el Señor nos tiene que dar lo que nosotros queramos. O en el lado completamente opuesto hay algunos que piensan que no podemos hacer simplemente esto porque nuestro corazón es de continuo el mal. Ahora, ¿cómo explicamos este versículo? ¿Cómo podemos pedir lo que sea que queramos o no? Bueno, la razón de por la cual el pueblo le pide esto al Señor, es porque muy probablemente David sí estaba obrando la voluntad de Dios. David sí estaba orando la voluntad de Dios. Y en este sentido, tanto el deseo del corazón del rey como la voluntad de Dios iban de la mano. Por eso la gente le pedía a Dios que le respondiera la oración, que le respondiera el deseo de su corazón y cumpla todo el consejo del rey. Por lo que su corazón anhelaba en este momento. Así que no estamos hablando de caprichos propios, no estamos hablando de deseos personales, no es la preservación del pueblo y la voluntad de Dios yendo de la mano. Y esto es un gran desafío, orar por el pueblo de Dios. No solamente en el caso de, ya no tenemos reyes hoy en día, pero hoy por hoy la gente que lidera al pueblo de Dios debería orar constantemente por él, y no solamente él, sino que también todos nosotros, para que el Señor proteja a su pueblo. Ahora, no era gloria personal, no era seguridad propia, era la seguridad de alguien más y todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo vamos con esto? Oramos para que el Señor transforme nuestros corazones y moldee las vidas de los hermanos en nuestra congregación. Cuando ellos piden que el Señor haga conforme a los deseos del corazón de David, lo hacen porque David lo que pedía era guía y victoria contra sus enemigos. No era un deseo pasajero, no era un capricho menor, no era algo sin importancia. Para el rey esto tenía toda la importancia del mundo, la preservación del pueblo que se le había dado. Por eso le pide al Señor que responda, por eso el pueblo le pide al Señor que responda de manera favorable a la oración del rey. Así es como llegamos al versículo 5, que nos dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Este verso es como una especie de conclusión a lo que el pueblo venía hablando. Hablan de que lo que ellos iban a hacer y cierran pidiendo de nuevo al Señor que conceda las peticiones del rey. Cuando leemos este versículo completo, da la sensación de que para ellos esto ya era cumplido. Por eso es que dicen, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Por esta frase, y la que sigue también, es que podemos ver que es el pueblo el que está hablando acá, no el rey David. Muy probablemente a las afueras del tabernáculo pidiendo por la victoria del pueblo. Cuando dicen nosotros nos alegraremos, nos da a entender de que ellos iban a cantar con mucha alegría, van a cantar con mucho júbilo al ver que su rey y que el ejército volvía sanos y salvos a la ciudad, dando voces por las ciudades, cantando las grandes cosas que el Señor había hecho. Por eso dicen, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y después siguen diciendo,
y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, o en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Es una forma de decir que iban a darle solo la gloria a Dios por esa victoria, que se le iban a atribuir solamente a Él. Ellos tenían claro que es Dios quien da la victoria. Es decir, no solo se iban a alegrar del rey al volver triunfantes, sino que iban a alabar a Dios por eso. Ellos tenían confianza de que Dios le iba a responder. Por eso concluyen: conceda a Jehová todas tus peticiones. Noten ahora cómo empieza el versículo 1. Empieza diciendo: Dios te oiga en el día de la angustia, y termina diciendo que el Señor te responda tus peticiones. Es un cierre redondo la oración del pueblo, y en donde ellos repasan parte de su historia, repasan parte de sus costumbres, y se dan cuenta que todo lo que ha habido para atrás ha sido solamente fidelidad de parte del Señor, que el Señor los ha acompañado hasta ahí y no tienen razón para dudar. Por eso ellos están completamente seguros de que no solamente el Señor va a salvar a David, sino que también les va a conceder la petición que ellos le expresan en este momento. Así que ellos saben que Dios les dirá: sí, yo les daré la victoria, yo salvaré a mi pueblo. Noten también el tono de preocupación que tiene el pueblo por su rey. Ellos estaban orando por él para que el Señor le diera la victoria que él estaba pidiendo, sabiendo que esa era la buena y santa voluntad de Dios, dejándonos ver a nosotros la importancia también de orar por nuestros líderes y orar por nuestras autoridades. Aquí estaba todo el pueblo unido, intercediendo por quién era su líder en ese momento. Lo más bien nosotros podemos hacer lo mismo hoy en día. Lo más bien nosotros podemos interceder por los líderes dentro de la congregación local y por las autoridades del país. Estamos pasando situaciones complicadas. Ahora es cuando más necesitamos la sabiduría de Dios en los hombres. Dediquemos tiempo a orar por los líderes de nuestra iglesia local y aquellos que sirven en ella. Lo digo porque Dios los ha puesto ahí para edificación y es importante que ellos sigan siendo fieles a Dios. Pero como dijimos hace un rato, hasta aquí es donde habla el pueblo. Es como si, de cierta forma, el Salmo se divide en dos partes. En la primera parte, en la primera escena, tenemos a todo el pueblo junto, cantando al unísono, intercediendo por su rey. Pero ahora quien toma la palabra es David, para empezar a decir lo que dice en el verso 6, que dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Esta frase, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, es interesante porque David ahora sabe que el Señor salva. No es que no lo haya sabido antes, sino que de cierta forma David hace como una especie de conclusión viendo para atrás todo lo que le había sucedido. El Señor lo había guardado hasta ahí. El Señor no solamente lo había preservado, sino que también lo había convertido en rey. Ahora, cuando David dice esto, también habla de un hecho que ya da por sentado, ya da por cumplido. Jehová salva a su ungido. Jehová ya lo salvó. Ya le dio la victoria. Así que, si esto no es confianza de lo que estamos hablando acá, no sé qué más podría hacerlo. La verdad, no se nombra de manera literal, pero todo lo que corresponde a los símbolos, a la forma en la que está estructurado, todo demuestra una gran confianza en el Señor, por las palabras que utilizan. Demuestran, como les decía, una confianza en Dios inmensa. Muchas veces dicha confianza nosotros no la presentamos. Ahora, cuando se refiere a sí mismo como su ungido, lo hace en el sentido literal, sabiendo que cada rey de Israel era literalmente ungido con aceite, ceremonialmente ungido con aceite. Se les derramaba aceite sobre sus cabezas como un acto de coronación. Como literalmente era como si se tratase de una corona, porque era Dios que los estaba ungiendo como reyes. Es genial esta figura del ungido en el Antiguo Testamento, título que después el Señor iba a llevar en el Nuevo, dándonos también su unción a nosotros. Cuando utiliza la frase también, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, es de esa frase en las Escrituras en las cuales nos tenemos que detener un momento y pensar que así de poderoso, así de fuerte, así de magnífico es nuestro Dios, que lo irá desde el lugar donde Él habita y con la fuerza de su poder intervendrá. Es impresionante lo que el salmista expresa acá, desde el momento en que Dios oye nuestras peticiones, desde el lugar donde Dios habita, desde sus santos cielos, con la gran potencia de la mano del Señor.
porque es Dios actuando desde su trono, desde donde Él reina por sobre todas las cosas, protegiendo la vida de quien Él ha ungido, protegiendo soberanamente a David, dándole la victoria que tanto pide y reflejando esa grandeza que solamente nuestro Dios tiene y nadie más. Desde los más altos del cielo el Señor intervendrá, y es como si dijera: este es mi ungido, a quien yo puse como rey de mi pueblo, y nadie le hará mal alguno si yo así no lo permito. Confirmando y reforzando la idea de que solamente es el Señor quien salva y quien rescata a quien Él ungió por rey sobre su pueblo. Pero David no se quedará ahí simplemente, sino que seguirá hablando de las grandezas del Señor en el versículo número 7, que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Así es como llegamos al que probablemente es el versículo más conocido de todo el Salmo. Él confían en carros y en caballos, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Donde David expresa palabras sobre lo que él siente con respecto al poder de Dios, y no solamente eso, sino que también habla de lo que piensa de sus enemigos. Por eso es que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. En los tiempos del rey David, la forma en que un rey demostraba su poderío militar era con qué tantos caballos y qué tantos carros tenían. La caballería en ese entonces era como los tanques hoy en día. De hecho, si lo llevamos al día de hoy, era como si dijeran: ellos confían en sus bombas, estos confían en sus tanques, en sus aviones y en el buque de guerra. Pero nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Llevándolo a un plano un poco más cotidiano de cada uno de nosotros, hay gente que también confía en sus trabajos, confía en sus posesiones, confía en sus amistades, en sus vínculos con otras personas, confían en la cantidad de dinero o el conocimiento que tienen. Pero nosotros no debemos colocar nuestra confianza ahí. Nuestra confianza solamente debe estar en Dios. Ellos confían, las otras personas solo confían en cosas que se les han dado por gracia. La gente de Israel confiaba, los enemigos de Israel confiaban en este tipo de cosas como si ellos lo fueran a salvar, nada más lejano a la realidad, pero es parte de nuestra naturaleza. El ser humano tiende a aferrarse a lo que ve, a lo que él puede palpar, a lo que él puede retener. Por eso hay tanta gente preocupada por este virus del día de hoy. Me meto en las redes sociales y lo único que veo es gente preocupada de qué nos va a suceder, qué es lo que va a pasar con la economía, qué es lo que va a pasar con la educación. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor, y si lo hacemos, el resto de las cosas no es que no dejen de importar, pero sino que van a pasar a un segundo lugar. Por eso, si depositamos nuestra confianza en ese tipo de cosas, vamos a ser igual que la gente que confía en carros y confía en caballos. Pero David habla en donde él y los israelitas tenían puesta su confianza, y dice: mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ahora David, hablando en nombre de todo el pueblo, proclama esto, y es genial. Hay otra versión que lo traduce: pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Lo que David acaba de hacer acá es colocar un contraste, como si colocara una balanza sobre la mesa y diciendo: aquí están sus carros, aquí están sus caballos, y nosotros tenemos por nuestro lado a Dios. Adivinen cuál pesa más. Nosotros confiamos en el carácter y en la persona de Dios, que creó todas las cosas, incluso los caballos en los cuales ellos confían. En eso tenemos puesto su confianza, en eso tenemos puesto nuestra confianza. No tenemos la necesidad de colocarlo en nada más. Hermanos, Dios es el único digno de confianza que hay. No hay nadie más. Pues la gente nos puede abandonar, los recursos nos pueden faltar, la salud nos puede fallar, pero Dios siempre va a estar ahí. Por eso tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en su poder y lo que Él puede hacer. Él va a estar siempre ahí para reconfortarnos. No coloquen su confianza en las cosas que se acaban. El dinero se acaba, la belleza se acaba, la gente se va, incluso pasa. Juan dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que solo es una pérdida de tiempo y esfuerzo confiar en las cosas, confiar en una casa, confiar en mi trabajo, confiar en mis habilidades, solamente pérdida de tiempo. Nosotros confiamos en el nombre del Señor. Pero el texto no termina ahí, sino que también sigue hablando de lo que a ellos les pasa. Dice en el versículo número 8: ellos flaquean y caen,
mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cuando David dice ellos flaquean y caen, literalmente significa que ellos tropiezan o se arrodillan, haciendo una referencia a que literalmente ellos ya están vencidos, a que fueron doblegados. Finalmente los enemigos sucumben por la sencilla razón de que mal que mal no tienen en nada lo suficientemente fuerte en que confiar. Lo mismo pasa con los objetos donde han depositado su confianza, no son nada, porque han puesto su confianza en carros y caballos y no en el Dios que creó esos caballos. Y acá es donde David vuelve a hacer otro contraste, porque dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué cuando otros se caen, los israelitas, y en el caso de los cristianos hoy en día, nosotros nos levantamos? Fácil. Porque nosotros confiamos en Dios. Es en Dios en que nosotros tenemos nuestra fortaleza. Es el Dios creador de los cielos y la tierra, que hizo todo con el poder de su palabra. Y como dijo Nabucodonosor en Daniel 4, no hay nadie que pueda detener la mano de Dios y preguntarle, ¿qué es lo que haces? Nadie. No es que los israelitas hayan sido más fuertes o mejores para pelear o mayores en número. Para nada. Muchos creen y hablan de Israel como si fuera la gran maravilla del mundo, cuando en realidad lo que distinguía a los israelitas era que el Dios creador de los cielos y la tierra estaba con ellos, que el Dios que es 3 veces santo estaba con ellos. Eso era lo que les daba la distinción, eso era lo que les daba poder, y cuando ellos se alejaron de Dios no fueron nada y fueron destruidos. David había visto de primera mano las maravillas del Señor, por eso estaba tan seguro que ellos iban a obtener la victoria. David tenía segura su confianza y sabía que en quien la había puesto era digno y era fiel, a diferencia de otras cosas que en realidad no perduran. Y por eso estaba seguro que aún en el día de la angustia los israelitas se levantarían y permanecerían en pie frente a Dios, que les iba a dar la victoria. Ahora aquí David hasta acá está listo, él ya terminó su oración, ya intercedió por su pueblo, ya presentó sus ofrendas. Y al recordar todas las maravillas de Dios y al haber presentado, como les decía, al haber presentado sacrificios y holocaustos, de alguna manera su oración había terminado. Por eso en el verso 3, tanto David como el pueblo se unirían para exclamar a una sola voz, diciendo, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Como recién dije, ahora parece que todo el pueblo, junto con el rey, exclaman este versículo. A una sola voz exclaman, salva a Jehová. O Señor, concédenos la victoria. Es una exclamación doble. Por un lado, pidiendo que sea el Señor quien los salve, y por otro, pidiéndole al Señor que sea quien les dé la victoria. Otra vez, están confiando plenamente en la palabra del Señor. Esto lo dan por seguro. Nos salva el Señor. El Señor nos da la victoria. ¿De quién temeré? ¿De qué? ¿Cómo temeré lo que me puede hacer el hombre? Ahora, ellos les repito, estaban seguros que el Señor le daría la victoria. Por eso terminan diciendo que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora esta frase me encanta porque es David y el pueblo diciendo, David siendo rey, diciendo que el rey nos oiga, que el Señor nos oiga en el día que lo invoquemos. Teniendo claro, completamente claro, que quien puso a David en el lugar, en el trono, fue Dios mismo. No fue David con su habilidad para tocar el arpa o por lo bonito que dice el relato que era, o para pelear con la espada. Tampoco sus fuerzas y sus habilidades como estratega. No, fue el Señor. A quien ellos llamaban rey, como si dijeran que no hay otro rey excepto por Jehová, tan fuerte como Él, que cuando invocamos su nombre, Él responde. Y es así como termina este salmo, prácticamente de la misma manera que empezó, con la petición de que el Señor oiga cuando ellos invoquen su santo nombre. Esa es la conclusión o petición que ellos hacen. Escúchanos, Señor. Que el Señor oiga en el día de su angustia cuando invoquemos su santo nombre. Ellos tenían que hacerlo de una manera más ceremonial. Tenían que ir al tabernáculo, tendrían que presentar holocaustos y sacrificios delante del Señor. Nosotros no. Nosotros, gracias a que el sacrificio de Cristo fue lo suficientemente grande, tenemos entrada directa al Padre. Y dice también 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor ya nos escucha, el Señor responde nuestras oraciones. El Señor es como les digo, no necesitamos muchas razones para confiar en el Dios que creó los cielos y la tierra.
Por esto también, hermanos, que sabemos que podemos confiar en Él, porque Él nos oye, Él escucha todo lo que le decimos. Y eso al final es lo que es fe. La fe es creer a Dios, es tenerle confianza a Dios. En lo que Él ha hecho, hace y va a hacer. Sabemos que podemos confiar en Él una y otra vez, poner toda nuestra confianza en Él. Podemos confiar en aquel que es fiel para siempre. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Por esa razón este salmo está acá, para mostrarnos de que sí podemos confiar en Él de la misma manera que el pueblo de Israel lo hacía. Sí podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacerlo. Quiere que vayamos a Él y expresemos nuestras peticiones, aún en el día de nuestra angustia. Y que nuestro aliento y que nuestro contentamiento sea solamente en Él, que en Él recobremos las fuerzas, aun cuando estemos cansados, que confiemos en Dios y confiemos en lo que Él puede hacer. Miren el ejemplo del pueblo y el rey David. Están completamente rendidos a la voluntad de Dios, confiando solamente en Él. Porque como les decía, no hay nadie que pueda detener la mano de Dios y preguntarle qué hace. Nadie. Ellos lo sabían y decían, nosotros vamos a confiar en el Señor. Por sobre todas las cosas, no importa el poder que tenga nuestro enemigo, nosotros confiaremos en el Señor. Miremos el ejemplo de los santos y fieles a lo largo de la historia bíblica. Ellos confiaron en el Señor y muchos de ellos están retratados en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Porque no nos va a salvar nuestro trabajo, ni nuestra bonita casa, ni el auto que tengamos, tampoco nuestras habilidades, el conocimiento, ni el dinero que podamos juntar. Solamente el Señor. Y es fácil colocar nuestra confianza en otras cosas. Como les decía, gracias al tema del coronavirus he visto a muchos creyentes que ahora están posteando versículos como locos, intentando de alguna manera validar su confianza en el Señor. Y está bien que ellos vuelvan a colocar su confianza en el Señor. No en los doctores, no en mascarillas, no en el gobierno. Ahora no digo que no deban confiar en esas cosas o desecharlas completamente. Tienen que cuidarse. Lo que digo es que si ponemos nuestra confianza solamente en eso, vamos a ser como aquellos que caen y que flaquean. Por eso esas cosas nos van a fallar no hacia el Señor. Incluso si miramos el contexto dentro del país, las manifestaciones y la votación por el cambio de constitución, si creen que su bienestar lo va a decidir ese tipo de cosas, déjenme decirles que están muy equivocados. Porque nada, y repito, nada de esas cosas va a decidir su destino. No podemos confiar en ellas. No podemos confiar en cosas que cambian. Nuestro Señor es inmutable. Él nunca va a cambiar. Él es así. Él va a ser siempre así. Por eso, confiar en ese tipo de cosas es como confiar en carros y en caballos, como en las palabras de David. Se dan cuenta de lo inútil que es ese esfuerzo. Solo miremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y sigamos adelante. Sigamos la carrera, porque aún queda mucho camino por recorrer. Que si confiamos en el Señor, recuerden que ya hemos obtenido la victoria. Hay un elemento que, un tema que no puedo dejar de lado. Con esto vamos cerrando. Que es que de la misma manera que el pueblo y el rey David oraban y presentaban sacrificios delante del Señor, sabiendo que su oración iba a ser escuchada y respondida, sabiendo y teniendo en cuenta de que solamente es Dios quien tiene el poder para salvar, cuando revisamos la historia bíblica, nos encontramos con una escena similar en el Nuevo Testamento, cuando está el Señor orando en el huerto de Getsemaní. Estaba el Señor orando que se cumpliera la voluntad de Dios, no la de él. Estaba el Señor orando, y ahí donde enfrentó la aflicción, después, cuando pasó por la cruz, enfrentó todo el peso del pecado por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser salvados, sabiendo que Dios haría memoria del sacrificio de Jesús, haría memoria de la vida de su Hijo. Ahora, recuerden, si alguno está en Cristo, hermanos, usted ya ha sido salvado y ya es más que victorioso por medio de aquel que lo amó hasta la muerte. Espero que esto nos motive a confiar en Dios y a poner solamente sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que dio su vida para que un grupo de almas en desgracia pudieran cantar que solo la victoria es el Señor y que solamente nosotros vamos a confiar en el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, son muchas las veces, mi Señor, en el cual nuestra confianza en Ti disminuye. Son muchas las veces en el cual nosotros no somos tan fieles contigo, en el cual, así como Tú lo eres con nosotros todos los días.
Grande es tu fidelidad, mi Señor, digno de ser alabado solamente tú, Padre. Te pedimos en esta tarde que nos ayudes a confiar cada vez más en ti, a solamente colocarte a ti a nuestro lado, mi Señor, que seas tú nuestra fuerza, nuestro amparo, que no temamos a nada, mi Señor, de lo que nos pueda pasar, porque sabemos que tenemos nuestra verdad segura en ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas que te glorifiquen, mi Señor, en todos los aspectos y en todas nuestras áreas, mi Señor. Ayúdanos a decir, como el pueblo de Israel decía, nosotros confiaremos en el nombre del Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.